Bienvenidos al programa Preguntas y Respuestas. Comenzamos ya con la primera que tenemos para el día de hoy. Viene de Fabián C. Martínez y dice: ¿puede explicar Gálatas 4:26 quién es la madre de la que habla este pasaje? Leo el texto y dice: mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. El pasaje está hablando de un contraste entre dos Jerusalén. En este texto es la segunda de ellas y tiene una vinculación con la escatología. Jerusalén de arriba es el lugar que Cristo prepara para los suyos. Pablo dice que es madre de todos los creyentes, no en el sentido de maternidad como la que se entiende habitualmente de una madre, sino como procedencia celestial de los salvos. Esta Jerusalén de arriba es libre a causa de que las obras humanas no tienen razón en ella, y ella, con los creyentes, es una obra celestial. Todos los creyentes nos hemos acercado a esa ciudad celestial, al monte de Sión. Cristo y los creyentes están ya en lugares celestiales. La Jerusalén de arriba, donde no hay esclavitud ni maldición sobre sus hijos, como enseña Pablo en este mismo libro, Epístola a los Gálatas, en el capítulo 3 y en el versículo 13. Jorge Salvaño, en Deuteronomio 24:16 dice que los hijos no morirán por el pecado de sus padres ni viceversa, pero el segundo de Samuel 12:14 parece indicar que el niño que nació de David y Betsabé moriría por el pecado de su padre, ya que por ese pecado blasfemaron los enemigos de Jehová. ¿Cómo se debe entender esa situación? La acción de una persona puede tener consecuencias sobre su casa y familia. Dios había establecido en su ley que quien robase un animal para expiar esa deuda tendría que dar 4 veces lo robado. No es que el hijo de David muriese para expiar el pecado de su padre, sino que era la consecuencia de un padre que pecó. Por esa razón, 4 hijos de David murieron como consecuencia del pecado que había practicado David, conforme a lo establecido por Dios, que el que robase una cordera tenía que pagar 4, por tanto, robó la mujer de Urías, mató a Urías, etcétera, etcétera, y Dios en su ley había prescrito la muerte 4 veces de la persona por la ofensa recibida, y David fue perdonado cuando confesó el pecado delante de Dios, pero las consecuencias de ese pecado se cumplen. Jorge Salvaño, en Mateo 27:19 se hace referencia a Jeremías, pero la profecía que se está cumpliendo allí era en Zacarías. ¿Por qué esa diferencia en el nombre de los profetas? Ya se contestó esto. El nombre de los rollos que contenían más de un escrito, como en el caso de profecía, tomaban el nombre del primer libro que estaba en ese rollo. Así era que el rollo que contenía Jeremías y que se llamaba profeta Jeremías, estaban otros profetas en él, entre otros que tú mencionas. Buscaban los libros por el rollo en que se encontraban, y en este caso los buscaban por el rollo que se llamaba Jeremías, porque era la primer profecía que aparecía ahí. Samuel pregunta o dice, leo en Mateo 5:43 respecto a amar a mi prójimo, y noto que el Señor Jesucristo toma esta enseñanza del Antiguo Testamento en Levítico 19:18. Ahora,
¿Dónde se dice y aborrecerás a tu enemigo? Me podría ayudar a entender lo que Jesús en su momento dijo. Gracias por su ayuda. No se lee eso en ningún lugar. Los escribas solían parar la lectura del mandamiento en esta frase: amarás a tu prójimo, omitiendo como a ti mismo. Y añadían ellos: aborrecerás a tu enemigo. Jesús citó el texto tal como estaban acostumbrados a oír el texto de parte de los escribas. Los escribas tomaban como algo genérico lo que era un mandato establecido solo en relación con los amonitas y moabitas, que no demandaba aborrecimiento contra ellos, sino que limitaba su entrada en la congregación de Israel por el mal comportamiento que habían tenido cuando, caminando el pueblo por el desierto, ellos se habían opuesto a esa marcha. Sin embargo, Dios mandaba que no se aborreciese a otros pueblos como los edomitas. Este mandamiento de aborrecer a estos pueblos, es decir, como acabo de mencionaros, a los moabitas, está en Deuteronomio 23, 3 al 6, y no es algo genérico. Los escribas y fariseos hacían de los dos mandamientos uno solo, enseñando a amar solo a los amigos y aborrecer a quienes no le resultaban simpáticos, considerándolos como enemigos. Jairo Andrés Orjuela Albarrací. ¿Cómo debe ser nuestra relación con aquellos hermanos que creen en creencias secundarias como los pentecostales de Asambleas de Dios o reformados metodistas? ¿Cómo es su relación con ellos? Los nombres denominacionales son simplemente accidentes históricos. Todo aquel que ha sido salvo por gracia mediante la fe es mi hermano, y le debo amor entrañable, comunión sincera e intercesión absoluta. Noni 42 Hernández. Quisiera preguntar qué es el molinismo. Me han dicho que se trata de conciliar calvinismo y arminianismo. La doctrina molinista o molinismo es un aspecto, una posición religiosa cristiana que intenta reconciliar la providencia de Dios y el libre albedrío del hombre. El término proviene del apellido del teólogo católico español Luis de Molina, jesuita del siglo XVI. Manuel Sandoval pregunta: Pastor Samuel, claramente la Biblia relata que somos escogidos desde antes de la fundación del mundo, pero he aquí mi duda. Si soy escogido desde antes de la fundación del mundo, ¿el Padre cuidó de mí incluso antes de que el Espíritu Santo me capacitara para creer en el Hijo? En pocas palabras, Dios cuidó de mí incluso antes de que creyese en Él. Dios actúa trinitariamente en la salvación. El Padre es el que llama al pecador, lo conduce a Cristo, que como Salvador lo recibe y salva, y el Espíritu lo regenera. La capacitación para salvación viene también por la acción de las personas divinas. Dios amó al hombre, te amó a ti y me amó a mí con amor eterno. Por tanto, nos ama hasta el punto de que antes de creer, dice que amó de tal modo al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Que cuida Dios de nosotros? Siempre, porque Él cuida siempre de toda su creación. Joselito, ¿qué significa la palabra asumir referente a Cristo y su naturaleza humana? Explique la palabra. Voy al diccionario y encuentro estas tres acepciones de la palabra asumir. 1. Atraer a sí, tomar para sí. 2.
hacerse cargo, responsabilizarse de algo, aceptarlo. 3. Adquirir, tomar una forma mayor. Por eso, cuando se dice que el Verbo asumió una naturaleza humana, quiere decir que la tomó para sí, haciéndose hombre. Juan 1:14. Joselito, ¿se puede decir que de María no nace una persona humana, sino una persona divina con una naturaleza humana, pero si nace un hombre que es Dios? Pero sí, nace un hombre, quiere decir el hermano. Perdona si no me he explicado bien. Tenemos que tener mucho cuidado con la cristología, personas y naturalezas. De María nace un hombre que se llama Jesús y que es la naturaleza humana del Verbo que se encarna. Ese hombre es Dios en el sentido de que es la naturaleza de Dios el Verbo. De María no nace una persona, sino una naturaleza que es el hombre Jesús, subsistente y vinculada a la persona eterna del Hijo de Dios. Cristian Doncel, Pastor Samuel, ¿qué es el pelagianismo? ¿Es bíblico? Gracias. Pelagianismo es una posición teológica expuesta entre los siglos IV y V y que fue considerada herética en el Concilio de Cartago en el año 418. Sostenía que el pecado original no mancha la naturaleza humana y que los seres humanos, por gracia divina, tienen libre albedrío para alcanzar la perfección humana. Pelagio, que vivió desde el 355 al 420, es un asceta y filósofo de las Islas Británicas que enseñaba que Dios no podía ordenar a los creyentes que hicieran lo imposible y, por tanto, debía ser posible cumplir todos los mandamientos divinos. También enseñaba que era injusto castigar a una persona por los pecados de otra. Por tanto, en su opinión, los niños deben nacer sin culpa, porque si no, serían sancionados por el pecado de Adán. Pelagio no aceptaba ninguna excusa para el comportamiento pecaminoso y enseñaba que todos los cristianos, independientemente de su posición en la vida, debían llevar vidas intachables y sin pecado. Por tanto, el pelagianismo no es bíblico. Siglo XVI. Un pastor comentó sobre Hechos 2:5-6 esto. Aquí la Biblia no dice que cada apóstol hablaba una lengua diferente, sino que todos los oían hablar en sus idiomas, es decir, que el milagro no estaba en que Pedro hablara latín, sino que al hablar arameo, cada oyente le escuchaba hablar en su lengua. En pocas palabras, el Espíritu Santo servía de intérprete. Si leemos al apóstol Pablo, veremos que es necesario un intérprete para las lenguas, por lo que este don no se refiere a aprender otros idiomas. ¿Esto enseña la Biblia? Esa es una posición interpretativa, pero acompañando luego el recorrido del ejercicio de las lenguas, no consistía en oír en otro idioma, sino en hablar directamente en otro idioma. De ahí que el apóstol Pablo exigía que en la iglesia, cuando se hablaba en lenguas, en otros idiomas, hubiese un intérprete. En ningún caso, el don se refiere a aprender idiomas, sino a hablar en idiomas que no se conocen para el que los habla. Jonathan Farías, ¿las almas que están en el infierno serán eternamente condenadas o habrá una aniquilación de ellas en algún momento? Respóndete tú mismo la pregunta usando las palabras del Señor. Leo Mateo 13, 42 y 50.
los echarán en un horno de fuego. Allí será el lloro y crujir de dientes, donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Marcos 9, 44, 46, 48. Así escribe Juan. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 20, 10, 19. No existe aniquilación, sino condenación eterna. Marco Antonio Patiño Sánchez. Estimado pastor, le envío el siguiente comentario y al final del mismo la pregunta de rigor. Cuando escogemos a unos cuantos elementos de entre muchos, inevitablemente propiciamos la formación de dos grupos de elementos, que son los escogidos y el de los no escogidos. Asimismo, cuando Dios escogió desde antes de la fundación del mundo a los que habían de ser salvos por gracia mediante la fe en Jesucristo, inevitablemente dio pie a la formación de dos grupos de seres humanos, el de los escogidos para salvación y el de los no escogidos para salvación. Desde luego, estos últimos jamás podrán ingresar al grupo de los salvos, puesto que Dios ya hizo la escogencia y ellos no fueron incluidos. Y no lo fueron porque Dios conoció desde antes de la fundación del mundo su incredulidad. ¿Cuál es su opinión? Que Dios escogió a algunos para salvación no significa en modo alguno que haya escogido a otros para condenación. La actuación de Dios no encaja en la lógica del pensamiento del hombre. Si Dios hubiera escogido a algunos para condenación eterna, no sería propio de él que invitara a todos los hombres a salvación. La idea de que Dios escogió o no escogió porque sabía lo que iba a ocurrir es convertir a Dios en un mero adivino cuando la Biblia enseña la acción personal suya en la salvación de los creyentes. No entremos en filosofía para llegar a conclusiones que la teología no permite alcanzar. Marco Antonio Patiño Sánchez. Estimado Pastor Samuel, me gustaría saber su opinión sobre la decisión de la Iglesia Católica Alemana de bendecir uniones de personas del mismo sexo desde 2026. Mi querido amigo, la Iglesia Católica va ya muy retrasada, porque iglesias protestantes históricas y algunas iglesias que se llaman evangélicas ya lo hacen. La Iglesia hará lo que le dé la gana, pero debo preguntarme si es verdaderamente una iglesia. Una acción semejante contradice abierta, plena, total, absolutamente toda la Escritura. Y no solo es un error, sino que es la aceptación de un pecado. La sana doctrina. ¿Podría explicarme un poco acerca de la muerte espiritual de Cristo que hablaste? ¿No significa que Cristo murió espiritualmente? ¿O sí? No dejo de pensar en esta duda. ¿Podría aclarármelo? Cristo experimentó la muerte espiritual al ser desamparado de Dios y considerado como una maldición a causa del pecado que tenía que cancelar. Cristo no solo nos sustituyó en la muerte física para esperanza, sino en la muerte espiritual para la extinción de la pena del pecado. Arturo Alegría Escudero, ¿por qué dijo que iba a preparar un lugar para nosotros si ya había moradas en la casa del Padre? ¿No había lugar para nosotros? Las moradas de la casa del Padre se refieren al lugar que el Padre destinó para los seres vivos que creó. En sentido muy especial para los ángeles. Cristo prepara no moradas, Cristo prepara un lugar.
una ciudad, para proveer de una morada para su esposa, que es la iglesia. No solo en el cielo, donde indudablemente estará durante un tiempo, pero luego descenderá a la tierra nueva, porque el hombre no ha sido creado para vivir en las alturas, sino en la tierra. Cristóbal Maldonado, ¿cree usted que Jesús podía enfermar, así como nuestro hermano Francisco La Cueva enseñó en su manual de teológico sistemático de Cristología? No sé dónde escribió el doctor La Cueva y te agradecería que me facilites la referencia. Cristo como hombre estaba vinculado a la humanidad plenamente, pero exento de pecado. De modo que si la enfermedad es consecuencia del pecado, no hubo en él maldad ni engaño, por tanto, no se habla en ningún lugar de esa posibilidad, porque Cristo es un hombre excepcional, no igual al hombre, sino semejante. Miguel Jiménez, ¿cuál es el misterio de por qué Jesús a veces podía actuar como Dios y otras veces actuaba como hombre? ¿Era por sometimiento? En modo alguno hay distinción. En su condición de hombre, con las limitaciones propias de los hombres asumidas voluntariamente en su naturaleza humana, actuaba como hombre, pero siempre es Dios manifestado en carne. De modo que cuando la humanidad se manifestaba en el ministerio operacional, había limitaciones que ese hombre no conocía y había conocimiento sobrenatural que le era comunicado desde la naturaleza divina a través de la persona divina en que subsisten ambas naturalezas. Jonathan M.C. ¿Qué quiso decir el Señor Jesús en Mateo 10:23 cuando dijo: porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre? Mira, la primera dificultad está en determinar a qué tiempo se refiere. La segunda consiste en conocer a qué venida suya se refiere también. En el entorno textual se refiere a que Cristo los enviaba a predicar el Evangelio a Israel y les dice que no acabarían de hacerlo antes de la venida del Señor, porque la evangelización de todos los hombres, y específicamente también de Israel, es continua hasta el regreso de Jesucristo. Ángela Silva, un matrimonio incrédulo se deja. Ese hombre dejado se vuelve a casar y después de un tiempo ese hombre juntamente con su mujer se convierten para el Señor Jesucristo por la gracia. Ese hombre puede ejercer como pastor después de un tiempo de su conversión y preparación porque siente un llamado por Dios. Como he dicho, puede ser pastor por medio que dice la palabra de Dios que las cosas viejas pasaron y ahora son todas nuevas. Desde el punto estrictamente bíblico, la respuesta es la del apóstol Pablo. En el estado en que fue hallado, así permanezca para con Dios. 1 Corintios 7:24. Una persona en el mundo pudo llegar a una condición espiritualmente mala, pero al ser salvo, su vida cambia y todas las cosas viejas son canceladas, comenzando una nueva andadura, porque ha nacido de nuevo. Ahora bien, en cuanto al ejercicio del pastorado, los líderes de la Iglesia tienen que tomar cualquier decisión que justifiquen bíblicamente. Ángela Silva, un anciano es un oficio, pero también tiene un don de Dios para capacitarlo para predicar el Evangelio a la Iglesia. El anciano ejerce un oficio en la iglesia local, conduciendo, pastoreando, pero esa condición de anciano lo es solo de la iglesia local en que se encuentra. El pastor es un don dado para la Iglesia Universal, como se aprecia en la lista de los dones. Notarás que en la lista de los dones, en las listas de los dones, no se menciona en ninguna de ellas anciano, pero sí pastor. La predicación en la Iglesia no está limitada a los pastores a pleno tiempo, sino al que tenga don de maestro o de pastor,
conozca la Biblia, esté preparado y la enseñe a los demás. Si bien es lógico que los pastores a pleno tiempo, por tiempo valga la redundancia, sean los que tienen el privilegio de la enseñanza más habitual en la congregación. Antonio Fernández Heredia, Pastor Samuel, ¿Adán y Eva comieron del árbol de la vida antes de ser expulsados? No tengo respuesta bíblica, pero lo que es cierto es que no tenían prohibición ninguna para que no lo comieran. Por último, Antonio Fernández Heredia, le pido perdón por exponerle una pregunta que se ve que respondió y usted me mandó a otro programa, pero no sé cuál es. Parece ser que le pillé mal momento. Intentaré no preguntar más. Bendiciones. Estimado Antonio, jamás nadie me encuentra en un mal momento para no contestar una pregunta. Dios me libre de eso. La pregunta puede ser simple, puede ser con doble sentido, puede ser, pero eso es problema del que la formula. Mi privilegio es contestarla siempre. El equipo del canal, en vista de que hay muchas reiteraciones, acordó remitir a los oyentes a otros programas en los que se ha contestado esa pregunta, pero tienes toda la razón. Es necesario indicar qué programa contiene esa respuesta. Te pido disculpas y espero tus preguntas. Envíalas cuando quieras. Voy a contestarlas con mucho gusto. Hermanos míos, que el Señor os bendiga y pido a Él que nos permita, si no viene antes, un nuevo encuentro en este programa del canal.